Bien, señores, continuamos con los comentarios en el Sol de la Mañana. Buenos días, Lenchi, adelante. Buenos días, Anibelca, María Elena, Oli. Bueno, José igualmente y a nuestro querido camarada Eury Cabral, que sabemos que está pasando por un chequeo de control en su reingreso al país. Y también a todos ustedes, queridos amigos, dominicanos de todas partes. 106.5 abrazo desde Sol. En este día en que tenemos que decir viva Duarte, que viva Duarte y que viva nuestra dominicanidad. En el día de Duarte, que además es el día de todos, que hablar de dominicanos es hablar de Duarte. De manera que nuestro corazón henchido de duartismo hoy y siempre. De patriotismo, ¿verdad? Bueno, yo estaba como, no se me oía aparentemente. Sí, no, se escuchó bien, se escuchó bien. De duartismo, yo dije que de sí, patriotismo. No, fue que se me cortó aquí. Pero perfecto. Y a propósito de ese espíritu duartiano, yo quisiera hoy rendir honor a un gran patriota dominicano que se nos fue este sábado. Me refiero al ingeniero Ramón Pinedo Mejía, Monchín Pinedo, quien fuera un destacado luchador revolucionario desde la década de los 60 y que además destacó en el mundo deportivo e igualmente académico. Monchín Pinedo era el cuñado de Otto Morales. Ustedes recordarán que Otto Morales fue asesinado vilmente en 1970 durante el gobierno de Balaguer, siendo él secretario general del MPD. Ya se había entregado, estaba en la casa del decano de la Facultad de Ingeniería, la policía lo cercó, se entregó, pero la policía lo asesinó a mansalvas. Era cuñado de Otto Morales, de Monchín Pinedo, porque Otto estaba casado con una hermana de Monchín, Miriam Pinedo, que más tarde también fue asesinada en Bruselas. La familia es una familia muy metida en la lucha política, porque incluso un tío de Monchín Pinedo, llamado Pichirilo Mejía, fue el capitán del barco que llevó a Fidel Castro a Cuba con sus guerrilleros. Y ese mismo Pichirilo estuvo en la guerra del año 1965 y fue el primer muerto asesinado, el primer revolucionario asesinado durante el primer gobierno de Joaquín Balaguer. Monchín estuvo vinculado incluso en la guerrilla, un intento de guerrilla en el año 1963, cuando derrocan a Juan Bosch y el MPD junto con Máximo López Molina decide defender la constitucionalidad. Eso fue en Cebicos, en Cotuí. Fue un intento fallido y posteriormente llega la guerra de abril y Monchín es enviado a San Francisco de Macorís a dirigir la insurrección para continuar, prolongar este movimiento constitucionalista, donde es herido y apresado. Posteriormente se destacó también en el movimiento renovador de la UAS, que inspiró esa corriente progresista liberal en la dirección de la Universidad Autónoma, y se hizo también además profesor de la misma. Monchín Pinedo es un hombre que merece ser reconocido por esa alta dedicación, el sacrificio inmenso de su familia en favor de la libertad, de la democracia y en defensa de la patria. Mi honor eterno a Monchín, quien además fue uno de mis mentores en la universidad cuando yo llego y muy amigo de mi padre, que todos ustedes saben fue también dirigente, fundador del movimiento popular histórico. Bueno, pasando a otro tema, yo quisiera mencionar algo que ya ocurrió días pasados. Me refiero al anuncio que hiciera el presidente de la República, Luis Abinader, anunciando un gran pacto nacional para ir abriendo el país. Ustedes recordarán que eso ocurrió en el Palacio en medio de una actividad interactiva con la participación de diversos sectores de la sociedad.
En ese momento el presidente dijo que en los próximos días entrarían o se sugeriría o se iniciaría un proceso de diálogo hacia la unidad nacional, reitero, para abrir el país de cara a la crisis que hoy vivimos. Sin embargo, ocurre que ya pasó una semana prácticamente y no sabemos nada de ese pacto. O sea, el presidente dice que en los próximos días. Se supone que una idea tan profunda, un planteamiento tan delicado, tan urgente y tan necesario, debió ser la obra de algo planeado, pero no sabemos absolutamente nada de algo tan fundamental como un llamado a unidad nacional a través de un pacto que se supone que es un pacto político de cara a la crisis económica y a la crisis sanitaria. Hoy no sabemos nada. Y eso me llama la atención porque es un anuncio que todos aplaudimos, aparte de que es un paso fundamental y urgente, necesario. Pero ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado? No sentimos nada. Y me lleva a todo esto a pensar que tal vez el presidente improvisó esa noche. Tal vez fue un deseo del presidente, tal vez no estaba del todo definido, porque no se puede hablar de un pacto de unidad nacional en boca de un presidente sin tener una propuesta inmediata. Eso no puede ser, porque ya no estamos en campaña. O sea, eso luce durante un proceso de campaña, pero estamos hablando del presidente, que cosas como esa tiene necesariamente que darle un sentido planeado, planificado. Ayer el tiempo de planear. En boca del presidente el planeamiento es lo fundamental, no es el discurso. Dígame, sí, señor. En el día de ayer, el presidente Abinader, con todo el sector productivo en materia pecuaria, sobre todo del pollo, que es la principal proteína que se consume en República Dominicana, y hablo Banco Agrícola, ganadería, sí, agricultura y todos los sectores productivos en ese ámbito, pactaron una política de garantizar el abastecimiento en el mercado, que es un tema de riesgo, no solo en República Dominicana, sino en todo el mundo, por la manera en la que se han disparado. Yo aplaudo eso. Entonces, eso es parte de esa iniciativa anunciada por el presidente. No creo, ahí no coincido contigo, no, porque los planes no se comienzan a instaurar con actividades. Un plan se fundamenta en programas y actividades. Es que eso fue planeado previamente. Es decir, bueno, eso viene... Perdóname, Holly. Un plan, tú sabes lo que es un plan. Claro. Un plan es un concepto técnico, que requiere de una serie de procesos previos fundamentales. Eso que el presidente hizo, muy bueno, yo lo saludo, lo aplaudo. Incluso puede ser parte del eso es una contingencia, puede ser parte del plan, frente pero no se comienzan los planes de unidad nacional de esa manera, hermano, porque ya, te repito, Abinader es el presidente, no es el candidato. Incluso, reitero, creo que él, como presidente, con su gran esfuerzo y su estilo, lo está haciendo bien. A mí me gusta su forma, pero ya también tenemos que acabar con las improvisaciones, porque pareciera que improvisó en Palacio cuando habló de unidad nacional, sabiéndose que es un reclamo. Bueno, para la unidad permanente del presidente. Perdóname. Para abrir el país, y el abrir el país no significa medidas provisionales, son medidas inmediatas como medidas a futuro, porque sabemos que habrá hay un antes y un después con el COVID, y que por lo tanto los conceptos de planificación, las visiones de planificación y las metas de país también cambian. Entonces, vamos, el anuncio que hizo el presidente fue extraordinario, buenísimo. Pero tenemos que darle forma, eso no se puede quedar en un enunciado, porque entonces el presidente habla de unidad nacional para abrir el país y sin embargo, ¿qué hizo la semana pasada? Flexibilizó las medidas a un nivel sencillamente inesperado, como ya comentara María Elena. O sea, flexibilizar sin ni siquiera haber consultado a los sectores. Estamos hablando de unidad nacional, pero tomamos medidas de país que van a impactar negativamente, no hay duda, en la salud de la gente. Pero si el presidente anuncia unidad nacional, entonces
no puede salir el sector médico hoy a decir que no fue consultado cuando se trata de la esencia del planteo de unidad nacional. Entonces no podemos improvisar en esas cosas. Y a propósito, quiero decir algo más sobre ese tema del colegio médico y las sociedades médicas, pero quiero aprovechar para decir que, por ejemplo, Leonel Fernández, que aparte de ser la cabeza del partido Fuerza del Pueblo, es una autoridad política mundial, independientemente de lo que usted y yo podamos creer acerca de Leonel. Es una figura, es uno de los líderes nacionales del país. Y Leonel en marzo, en medio del gobierno de Danilo Medina, habló de unidad nacional para salir, para enfrentar esta crisis. En marzo, el 1 de julio del año pasado también, Leonel Fernández, ya de cara a las elecciones, bien, pero en el año pasado, dijo que el gobierno que iniciara el 16 de agosto debe ser incluyente, que tome en consideración las agendas de los distintos sectores para incluirla en un proceso de recuperación del país. Y terminó diciendo que eso solamente se logra a través de un gobierno de unidad nacional. Entonces, señor presidente Luis Abinader, tómele la palabra a Leonel Fernández. Llame a Leonel Fernández y llame al liderazgo político del país, a todo el liderazgo político del país, para sumarse a ese propósito. Incluso al día siguiente del presidente anunciar esto en Palacio, Leonel Fernández habló de que todos los sectores del país tenían que marchar de mano con el presidente. Tómenle la palabra y trabajemos en ese sentido. Anunciemos desde ya o pronto ya ese proceso de unidad nacional a través de políticas inmediatas y políticas a mediano plazo. Y finalmente, Julio, hay algo que me preocupa dentro de todo esto, porque mientras hablamos de ese gobierno de unidad nacional de cara a la crisis y se habla de integrar a los sectores, ya el colegio médico dijo que ni siquiera fue tomado en cuenta para estas disposiciones, que lo que hacen es flexibilizar. Ya María Elena dijo, incluso el presidente del colegio habla de que está fuera de control. Cuando el presidente anunció la política de unidad nacional, decía que ya estaba bajo control más o menos y que los índices habían bajado, los índices de contagio y de muerte. Pero esto se ha disparado justo a partir de la fecha misma, por coincidencia, lógico, del anuncio del presidente. Entonces, aquí hay un problemita que debe de resolverse por razones de salud general de la sociedad. Mientras el gobierno flexibiliza todas las instancias médicas, son más de 50 sociedades médicas agrupadas en el Colegio Médico Dominicano, que están diciendo que no se justifica desde el punto de vista sanitario ese paso. Entonces aquí hay una dicotomía, un conflicto que hay que resolver, señor presidente, colegio médico, sociedad en su conjunto. Hay que resolver ese conflicto. La presidencia no puede decir que vamos por un sitio y todo el sistema médico, o sea, no el sistema de sino todos los médicos del país decir que vamos por otro lugar. No pueden haber dos visiones, dos orientaciones distintas en esto. Y aquí es clave lo que digan los médicos, es clave lo que digan los médicos. Entonces, tenemos que armonizar eso, porque ese conflicto lo que va a hacer es llevar más confusión, llevar incredulidad y desconfianza en la población, y vendrán entonces las automedicaciones y mil cositas más. Así es que vamos a reajustarnos. Señor presidente, convoque rápido esa reunión que sume a todos los sectores y comencemos a planear con menos improvisación. Julio. Continuamos aquí. Buenos días, Aníbal, que adelante.